Buen día, tengan todos ustedes. Vamos a continuar con nuestro programa de grabaciones. Estamos analizando el libro de Filipenses y vamos a mirar hoy el episodio número 4. Estamos haciendo lecturas, o ya hicimos las lecturas adecuadas para obtener los datos de los receptores, de los que recibieron la carta de los filipenses. Encontramos aquí, en la lectura que hacemos, no todos los versículos van a tener datos consistentes, datos informativos acerca de la congregación. Por eso es un método para estar buscando poco a poco, donde encontremos palabras, frases, oraciones que nos indiquen cómo es la congregación. Encontramos en el capítulo 3, en el verso 17, encontramos lo siguiente. Dice el 3:17 de esta manera, dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado. Estoy leyendo el 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Lo que estamos mirando en este versículo es el ejemplo de la mimesis, lo que es el mimetismo. El mimetismo es características de ciertos animales a adquirir precisamente para proteger a sus enemigos, adquieren la característica del medio ambiente que los rodea. Salamandras, insectos se camuflan, se ocultan y su piel adquiere tonalidades de acuerdo al medio ambiente donde se encuentran. Bueno, cuando Pablo dice que ellos, los corintios, los filipenses, que se conduzcan según el ejemplo que tienen en nosotros, o sea, en los apóstoles, en Pablo, en los acompañantes de Pablo, y cuando dice que sean imitadores de él, nos está diciendo que prácticamente los filipenses son practicantes de la mimesis, son gente que hacen lo que los apóstoles están realizando. Ahora bien, usted y yo ya sabemos qué actividades realizaba Pablo. Las actividades principales: evangelismo y predicación. Búsqueda de nuevas personas para convertirlas en cristianos, enfocado más en el evangelismo. Entonces, los filipenses, vamos a decir que fueron alumnos competentes de Pablo, puesto que practicaron lo mismo que Pablo realizaba. Esto es interesante porque entonces nos habla de una congregación que inmediatamente entendió su responsabilidad de transmitir el evangelio a otras personas perdidas. Bien, eso nos da entonces una idea de qué clase de personas son los filipenses. Siguiendo leyendo o continuando en la lectura, encontramos en el versículo 18 lo siguiente. Dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué significa ese versículo? Verso 18, 3:18, significa que la congregación hay la presencia, existen algunas personas ahí que están realizando actividades en contra de la obra evangelística de Pablo. Y Pablo no duda en llamarlos enemigos de Cristo. En cada congregación van a existir personas que no van a estar contentas, satisfechas con el trabajo que el evangelista realiza. Por envidia, por coraje, por lo que sea, no están de acuerdo, y Pablo no duda en llamarlos enemigos de Cristo. Hemos mencionado, si no en estas presentaciones, en otras ocasiones, que pudieron haber sido de los mismos judíos que ya existían en la comunidad de Filipos, o pudieron haber sido los judaizantes que atravesaron el Golfo, atravesaron el mar y viajaron, o por tierra viajaron desde Galacia hasta Filipos, y continuaron con la misma obra de destruir lo que Pablo está realizando. Recuerden que en Galacia los gálatas reciben una carta donde se les llama precisamente a que no tomen en cuenta las enseñanzas que estos judaizantes están llevando, los cuales niegan la cruz de Cristo. Bueno, aquí mismo en el versículo 18, Pablo no dice que niegan, pero dice que son enemigos de la cruz de Cristo, enemigos del evangelio, enemigos del cristianismo. Así que estos cristianos entonces en Filipos están pasando por situaciones en las cuales se están enfrentando a la crítica que sus enemigos les presentan. Versículo 19, 20 y 21, Pablo no habla de la congregación, habla de los enemigos de Cristo. Así que nos brincamos al capítulo 4, versículo 1.
Y leemos lo siguiente, dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Notamos en el versículo 1 del capítulo 4, palabras que nos indican la relación muy cercana que tiene Pablo con la congregación. Cuando usa la frase hermanos míos, cuando usa la frase amados, la palabra deseados, mi gozo, mi corona, amados, nuevamente, nos está indicando entonces que esa congregación ocupa un lugar prominente en el corazón, en los sentimientos de Pablo. Una relación muy fuerte, abierta entre el enseñador y los enseñados. Una cohesión que es importante. Una de las congregaciones, o me atrevo a decir, la congregación más amada de Pablo, de las bastantes, de las varias que Pablo ha enseñado, ha creado a lo largo de su vida como evangelista. En el versículo 2 encontramos otras frases. Dice: ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Por qué Pablo menciona Evodia y Síntique? Bueno, nos dice que hay una especie de contienda, una especie de pleitos entre Evodia y Síntique. El liderazgo de la congregación recibe esta carta y debe de tomar cartas en el asunto, precisamente debe intervenir, porque cualquier contienda, por muy limitada que sea, por muy pequeña que sea, es potencialmente peligrosa y puede conducir a la división de la congregación. La mayoría de las divisiones que han acontecido entre la hermandad en las iglesias de Cristo han surgido de esa manera. Primero son pequeñas contiendas, primero son dimes y diretes sin mucha importancia, luego se va ahondando el conflicto y finalmente termina en una ruptura y un grupo de personas decide abandonar la congregación, decide a irse a otro lugar porque no se sienten ya queridos o amados en esa congregación. Entonces, la frase que dijo Pablo en el versículo anterior es importante. Si les dices que son deseados, amados, mi corona, mi gozo, entonces deben el liderazgo, deben los líderes, los guías de la congregación continuar con la tarea de la visitación, de la estimulación, de mostrar el amor hacia sus hermanos para detener las contiendas potenciales. Evodia y Síntique deben ser colaboradoras, pero en estos momentos algún motivo tienen, alguna razón tienen para estar discutiendo. Quiere decir que en la congregación de los receptores, de los filipenses, hay brotes de contiendas. ¿Qué más encontramos? Bueno, tenemos aquí en el versículo 3. Dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Cuando dice te ruego a ti, la persona que recibe la carta en Filipos, posiblemente algunos de los diáconos, de los ancianos, reciben esa carta, la leen primero y Pablo se dirige en forma personal a él. ¿Quién es ese ti que dice, te ruego a ti, que dice Pablo? No lo sabemos a ciencia cierta, no vamos a ahondar en este punto, pero lo que sí ahondamos es en esto. Miren, encontramos que Pablo tiene un conocimiento personal de la congregación. El apóstol está envuelto con ellos, lo cual nos indica que no tan solo se dedicó Pablo a hacer una visita, a hacer una presentación y luego se retira a su domicilio, sino que hubo un envolvimiento total del guía con la congregación. Algo recomendable entre los guías de cada congregación es el envolvimiento con la congregación, el estar permanentemente en contacto con ellos, para fortalecerlos, para animarlos. Recuerden, sobre todo los primeros cristianos, los que se van convirtiendo, son muy débiles. Voy a usar la palabra debiluchos. Y necesitan la atención constante para fortalecerlos de sus hermanos mayores en la fe. Para fortalecerlos en la fe. No basta con enseñarles el Evangelio y bautizarlos. Después de enseñarles el Evangelio y de bautizarlos, sigue un periodo largo de estudio bíblico con ellos para fortalecer su fe. Más libros, más conocimiento, más historia, más geografía, para que se enteren que el cristianismo, la nueva religión que han adoptado, es lo que Cristo ha ordenado, lo que Dios ha ordenado que se haga aquí en la tierra. Recuerden eso, mis hermanos evangelistas, que necesitamos
necesitamos fortalecer a los recién convertidos. No sirve de nada el trabajo de evangelización si después los abandonamos y pensamos que ya con bautizarse tienen todo el conocimiento. Necesitamos, después de bautizarlos, darles cuando menos 1 año o 2 años de continuo fortalecimiento, continuas clases bíblicas en sus casas o en situaciones en las cuales estén aprendiendo de la mejor manera para que su cristianismo sea genuino. Vamos a ver algo más que encontramos aquí en versículos del 4 hasta el 9. No encontré nada que fuera interesante, simplemente son consejos que Pablo les da de que se regocijen, que les dice cómo son conocidos, les dice que no estén afanosos, les dice que la paz de Dios esté con ellos. El 8 menciona acerca de cómo tiene que ser cómo tienen ellos que pensar. En el 9 dice que lo que aprendieron, otra vez la frase de mimesis, lo que aprendieron de mí, dice el versículo 9, dice, esto hagan y el Dios estará con ustedes. Es lo que Pablo está diciendo. Pero el verso 10 nos da una idea de otra característica de la congregación. Voy a leer el verso 10, dice 4:10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Con esas frases, Pablo me está diciendo que hubo ayudas intermitentes, o que hubo una vez anterior, una vez primera, en que ellos ayudaron a Pablo, y que después solamente estaban al tanto de saber qué necesitaba Pablo para volver a reabrir el interés que ellos tienen por Pablo. La palabra que dice aquí, la frase, faltaba la oportunidad, quiere decir que los filipenses estaban esperando la ocasión de colaborar en el trabajo evangelístico de Pablo. ¿Cuántas congregaciones son de ese pensar? ¿Cuántas congregaciones se interesan por el trabajo del evangelista y cooperan voluntariamente para ayudar a que el evangelio se expanda? Son muy pocas, pero la congregación de Filipos es una congregación ejemplar que nos muestra, posiblemente son pioneros, posiblemente son los primeros. Vamos a seguir leyendo para ver qué más encontramos. 11, 12 y 13, los versículos 11 y 12 y 13, no encontré situaciones que me hablen acerca de la congregación. Pablo habla de sí mismo, dice que ha aprendido a contentarse, sabe vivir en forma sencilla y finaliza con el verso 13 diciendo que él es capaz de todo en Cristo. Pero en el verso 14 ya habla algo de la congregación, dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. ¿Qué significa ese verso 14? Significa que ellos, la congregación, están pensando en participar continuamente con Pablo en sus tribulaciones, en sus trabajos, en sus actividades. Significa que aquí ha crecido bastante lo que es el enlace de la fe. El amarre que existe entre un cristiano y otro cristiano, el pegamento que existe entre el enseñador y los enseñados. ¿Qué es lo que puede ser capaz de unir a un evangelista que está a muchos kilómetros de distancia? Pablo se encuentra en Roma, y los Filipos, que se encuentran precisamente en su localidad. ¿Qué cosa puede existir tan fuerte, tan poderoso que mantenga ese cordón umbilical uniendo al enseñador y a los enseñados? Bueno, eso solamente es el amor de Cristo, es el mismo cristianismo, es la fe lo que mantiene esa fortaleza. Son grandes, son muy fuertes los lazos que unen a un evangelista con la congregación que ha formado, donde ha proclamado el evangelio, lo cual es bastante emotivo, bastante agradable saber que así como los filipenses deben existir en las congregaciones actuales ese tipo de unión, de cohesión entre los miembros de una congregación y su evangelista, su predicador. ¿Qué más encontramos en el verso 15? Bueno, en los últimos versículos encontramos más palabras. Dice el verso 15, ¿sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos? ¿Qué significa eso? Significa que los filipenses como iglesia participó en el dar y en el recibir.
Y eso significa, en cuestiones financieras, significa que hubo un liderazgo apto en esa congregación. Inmediatamente que recibieron la enseñanza de Pablo, surgieron los potenciales guías, los potenciales colaboradores. Cuando Pablo menciona a Epafrodito, menciona a Clemente, menciona a Evodia, menciona a Síntique, y luego cuando dice, y a ti, en lo que leímos en una explicación anterior, nos está hablando acerca de que hay personas que han tomado por sí mismos la decisión de continuar con el trabajo que Pablo inició en Filipos. Así que cuando hubo la frase, ustedes solos fueron los que iniciaron, quiere decir que son pioneros. Son los iniciadores de una manera de evangelizar. No están yendo ellos mismos a hacer el trabajo fuera, pero están colaborando para que Pablo lo haga. Entonces, este es un concepto que quizá ustedes ya lo conocen, el concepto de iglesia misionera. ¿Cómo es la congregación donde está usted? ¿Cómo se considera a sí mismo? ¿Se considera una iglesia evangelística? ¿Una iglesia misionera? Evangelística si en el área están evangelizando. Misionera si están ayudando a alguien más para que evangelice en algún ejido, en alguna colonia, algún municipio distante de donde usted se encuentra. El espíritu de la iglesia misionera está latente en el libro en el grupo de los filipenses. Y bueno, sería hermoso saber que hay más congregaciones que tienen ese espíritu misionero. Pero la gran realidad es que si la iglesia no se ha expandido como quisiéramos, al menos en México, en todo el territorio, ha sido porque ha habido falta de iglesias misioneras. Porque la mayoría de los mexicanos esperamos que otros sean los que envíen misioneros y nunca pensamos que debemos ser nosotros mismos los que debemos envolvernos en la obra. Los filipenses no esperaron a que los cristianos de Jerusalén, los cristianos de Antioquía mandaran evangelistas. Ellos mismos, sin saber si otros ayudaban, decidieron compartir de sus recursos financieros para ayudar a Pablo. Entiendo que si fueron los primeros, cuando Pablo está diciendo aquí, en el verso 15, dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Lo que me indica entonces que esta congregación tiene en su esencia el espíritu de una iglesia misionera. Verso 16. En el verso 16 encontramos lo siguiente, dice, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Dónde se encuentra Tesalónica? No tengo aquí el mapa para mostrarlo, pero se encuentra un poco más hacia el sur, mirando hacia Atenas, mirando hacia Corinto, donde se encuentra Tesalónica, que fue una parada obligada para Pablo cuando estaba enseñando el Evangelio en sus viajes. Así que ahí se formó una congregación. ¿Y cómo sobrevivía Pablo allá en Tesalónica? Pues obviamente si menciona a los filipenses, se entiende que los filipenses le dieron lo necesario para enviarlo al mundo de la evangelización. Y se fue fortalecido con los recursos económicos que ellos mostraron. Entonces son cristianos activos, cristianos que tienen iniciativa, deseo de colaborar y entendieron inmediatamente sus obligaciones. A veces los cristianos nada más pensamos en nuestros derechos. Tengo el derecho de aprender, tengo el derecho de que me enseñen bien, tengo el derecho de que estar en un ambiente agradable cuando me están enseñando el Evangelio. Hablamos de derechos, pero ¿cuáles son nuestras obligaciones? Generalmente brincamos en la cuestión de nuestras obligaciones si no las tomamos en consideración, porque primero hablamos de nuestros derechos. Bueno, tenemos que pensar en esta congregación. No está hablando de derechos, está hablando de obligaciones. Dice, cuando Pablo les dice a ellos en el verso 16, dice, pues a una Tesalónica me enviasteis. ¿Tenían alguna obligación los filipenses de esa encomienda? Vamos a decir que sí la tenían. Pero se reforzó porque su corazón entendió perfectamente lo que es el cristianismo. Me imagino a los griegos recibiendo por primera vez el anuncio del Evangelio. Saben que los judíos existen. Recuerden que en esa época los cristianos son mirados por el Imperio Romano como una secta judía más. Y tienen el respeto del Imperio Romano.
Pero aquel que conoce el cristianismo de entre los griegos adopta inmediatamente una actitud diferente, como en el caso de estos griegos de Filipos. La actitud que adoptaron fue la de decir, bueno, ya aprendí, ahora yo quiero que más personas de mi entorno, más personas del área del idioma que yo hablo, quiero que conozcan. Y entonces ayudaron a Pablo a que siguiera con su trabajo evangelístico, más ahora que Pablo se encuentra encarcelado. ¿Qué encontramos en el verso 17? Pablo dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. El concepto de la palabra cuenta, ¿qué significa eso de la cuenta congregacional? No es una cuenta de banco en el banco de Filipos o en el banco de Roma o en el banco internacional de Corinto. No, no se trata de un banco físico que maneje dinero. Se trata del banco que Dios tiene en los cielos. Un banco espiritual en donde se va acumulando cada cosa buena que nosotros realicemos en la expansión del Evangelio. El Señor lo anota en nuestra cuenta personal en los cielos. ¿Cómo está su cuenta en los cielos, mi estimado hermano o estimado amigo? ¿Tiene usted una cuenta espiritual en los cielos? ¿Ha hecho usted actividades de predicación, de evangelización, de enseñanza para que su cuenta se engrose más allá en los cielos? Es algo interesante lo que está introduciendo Pablo aquí. Cuando él dice, en el verso 17, dice, busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Entonces los donativos que Pablo recibe van a contar en la cuenta de los cielos. En cierto sentido sí es, en un sentido espiritual. La forma en que ellos están colaborando va a contar para cuando llegue el momento de su presentación ante el Señor en el día del juicio final, el trabajo que realizaron. Verso 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos el concepto de la reciprocidad. No lo escribí, dejen escribirlo aquí por un lado. Verso 19. 4, verso 19. Y nada más voy a poner la palabra reciprocidad para que entendamos qué es ese concepto. Ahorita se los explico. El concepto de la reciprocidad es: yo te doy, tú me das. Yo te doy 10 kilos de frijol, tú me das 5 kilos de maíz o 15 kilos de maíz, y estamos en una especie de trueque, como el comercio precolombino. Estamos cambiando, truequeando. Yo te doy, tú me das. Yo no te doy, tú no me das. Y el Señor practica ese trueque. El Señor dice, en alguna de sus presentaciones, dice, si ustedes me reconocen delante del mundo, yo también los reconoceré delante de mi Padre. Pero si ustedes no me reconocen delante del mundo, yo tampoco los reconoceré delante de mi Padre. El concepto de la reciprocidad es bastante interesante. Cuando Pablo está diciendo en el verso 19, dice, Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Van a quedar pobres los filipenses por cooperar financieramente en la obra de Pablo? No, al contrario, lo que ellos extraigan de sus bolsillos para ayudar a Pablo, Dios proveerá los medios suficientes para que se recupere en su tesorería. Y van a continuar teniendo más. Dios se encarga de suplir a todo aquel que coopera para la obra evangelística. Interesante este concepto de la reciprocidad. En síntesis, ¿qué cosa es lo que miramos en esta presentación? Bueno, en estos 4 capítulos lo que encontramos es una iglesia bien organizada. Una iglesia, según el capítulo 1, verso 1, tiene ancianos, tiene diáconos. En el versículo 1, capítulo 1, dice obispos. Pero recuerden que obispos, ancianos, presbíteros, pastores, sobreveedores, tienen el mismo significado. No hay tal de que los pastores sean los predicadores. No, en este caso son los obispos los que vigilan, los que cuidan el crecimiento de la congregación. Así que veo una iglesia organizada que tiene un liderazgo muy apto, según el versículo 15, donde dice que partir de Macedonia ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. La iglesia fue motivada por la voz de aquellos que lo guiaban después de la partida de Pablo. Se muestra activa esta congregación. En el capítulo 1, verso 5, encontramos esta palabra, dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Una iglesia activa desde el primer día hasta ahora. En el capítulo 2, verso 12, encontramos la misma idea. Dice,
Por tanto, amados míos, no como en mi presencia han obedecido, sino también en mi ausencia, y se están ocupando, o Pablo les recomienda que se ocupen en la salvación, con temor y con temblor. Capítulo 2, verso 25, encontramos otra palabra interesante, la vamos a recordar, dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, ministrador de mis necesidades. Estamos viendo una congregación totalmente envuelta en la obra de la evangelización. Entiende el concepto de los representantes. Mencionamos a Epafrodito, mencionamos a Clemente, Evodia y Síntique, aún completos, cuando menos Pablo las menciona. Pensamos que entonces que son personas importantes en la congregación, personas que ayudan en la obra de la expansión del evangelio, que se envuelven en la obra. En el capítulo 2, en el verso 30, encontramos la obra de Cristo, y ustedes suplieron lo que faltaba en vuestro servicio a mí. Otra vez vemos una congregación muy envuelta, muy consistente en su obra, en su trabajo. Capítulo 4, verso 10, me gocé de que revivieron el cuidado en mí. Verso 14 dice: bien hiciste en participar conmigo. Veo una iglesia muy participativa, muy ayudadora en el trabajo de Pablo, con base financiera. El versículo 15 del capítulo 4 nos dice: participó conmigo en dar y recibir. Y hablamos de cuestiones de dinero. Son responsables, dice el versículo 17, capítulo 4, 17, dice: no busco dádivas, busco fruto que abunde en vuestra cuenta, y tienen una identidad propia, una congregación de las más amadas de Cristo Jesús. No, creo que todos nosotros los cristianos quisiéramos que cada una de las congregaciones en las cuales participamos tuviera, si no todas, una buena gran cantidad de las actitudes que tienen los filipenses, que tenga ese tipo de características: dadivosa, cooperadora, hacer que otras congregaciones conozcan más, los más humildes. Si nuestra congregación tiene más recursos, ayudar en la evangelización de otras congregaciones, ayudando a los líderes de aquellas congregaciones. Es algo que necesitamos entender. No estamos solos, no somos una isla en un océano de incredulidad, sino que somos gente que estamos unidos por medio de la fe con otras congregaciones. Entonces las más fuertes, las más poderosas, tienen el deber, si acaso quieren adquirir el pensamiento, el corazón de los filipenses, tienen el deber, tienen la gran compromiso, la gran encomienda de colaborar en la expansión del evangelio. Vamos a continuar en nuestra próxima presentación hablando más acerca de nuestro libro de Filipenses. Que tengan bendiciones, que la pasen muy bien. Hasta luego.